Este video contiene enlaces de afiliado de SEMrush, entonces si decidís probar la herramienta a través del enlace que dejo en la descripción, puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del SEO off page. Esas cositas ricas que me gustan. Ese que te hace ganar amigos y enemigos en Google. Abróchense los cinturones porque además del link building, hoy vamos a aprender a cortar por lo sano esos enlaces que no querés ni regalados, usando nada más y nada menos que SEMrush. Para variar, ¿no? Porque SEMrush es nuestra navaja suiza del SEO. ¿Vieron? No mencioné ninguna marca. Antes de arrancar, quiero volver a ser transparente con ustedes. Ah, quemadísimo el chiste. Esa cosita rica que me gusta. Este video contiene enlaces de afiliados de SEMrush y también, ¿por qué no?, escenas de desnudos. Escenas de desnudos. No, Pac, todavía no te abriste el Only. Como venía diciendo, toca momento del chivo, que por cierto es muy fácil para mí porque es una herramienta que en lo personal utilizo muchísimo. Bueno, ahora sí, vamos con el chivo serio. El otro chivo. Ahí te entendí. Este video contiene enlaces de afiliados de SEMrush. Si decidís probar la herramienta a través del enlace en la descripción, yo, Tupac Bruch, puedo ganar una pequeña comisión sin costo adicional para vos. Todo lo que te voy a compartir hoy está basado en mi experiencia profesional, como siempre. Antes de arrancar, déjame contarte un secreto. El SEO off page es como ese asado que todos dicen saber hacer, pero al momento de prender el fuego no hay aro de diario que aguante. Uf, como odio cuando se te acerca uno y dice, esto le falta un poquito. Se suspendió el asado. El SEO off page involucra todo lo que haces fuera de tu página para mejorar tu posicionamiento en buscadores, como conseguir enlaces desde otros sitios, que es como recibir felicitaciones de otros asadores sobre qué tan bueno sos con los chori. Eso está crudo. Entonces, si quieres aprender cómo mejorar tu perfil de enlaces, aumentar la autoridad de tu sitio web, evitar problemas con backlinks tóxicos y muchas otras cositas más, quédate hasta el final porque te vengo con estrategias que realmente funcionan. Y si sobra algo, ¿por qué no?, con una tirita de asado. Primero, lo primero. Hola, ¿les gusta el color? No sé cómo poner los dos del mismo color, así que hoy va a quedar así. ¿Qué es el link building? El link building, como su nombre lo indica, es el proceso de obtener enlaces hacia tu web. Estos enlaces, como dijimos recién, son como votos de confianza que otras páginas te dan y Google los interpreta como una señal de relevancia, lo cual es muy bueno para vos y tu sitio. Pero, como ya dijimos en alguna que otra ocasión, no todo lo que brilla es oro, no todo lo light es sano y ciertamente no todos los enlaces son buenos para tu sitio web. Long story short, no cualquier enlace sirve. Claro, vos te pensaste que era tan fácil, ¿no? A ver, no es difícil, pero tampoco es una boludez. Entonces, para que un enlace sea efectivo, debe cumplir con ciertas características. Número 1, relevancia. El enlace debe venir de una web relacionada con tu temática. Número 2, autoridad. Si la página tiene una buena reputación, su enlace tendrá más peso y más valor. Y número 3, el tráfico. Los mejores enlaces no solo son buenos para el SEO, sino que también atraen visitantes. Además de que un enlace sin visitas, sin que sea cliqueado, prácticamente es un enlace sin valor. Está bueno vitaminar un poco los enlaces que ponemos desde otro sitio web. Esto se puede hacer a través de servicios que uno paga o directamente lo puede hacer uno mismo desde otra computadora, desde otra localización, desde una VPN o lo que sea. Ok, perfecto, Pac. ¿Y cómo consigo los dichosos enlaces? Pues cavando. A ver, pequeño Pac 2, rey de la impaciencia. Ahora estaba yendo a eso. Hay muchas formas de conseguir enlaces. Una es creándolos vos mismo con contenidos satélites, o sea, te creas un pequeño blog desde otro lado, enlazar y a vivir que la vida son 2 días. Otra cosa un poco más ética es pedirlos directamente desde otro sitio web, hacen intercambio de enlaces, guest posting y demás. Otra manera que en lo personal me gusta mucho, que es por medio de una estrategia de prensa, en donde se generan contenidos en sitios web que tienen mucho tráfico, mucho valor, y esto es realmente muy positivo para vos. La clásica, que es generar contenido que otros quieran enlazar. Esta pasa, o sea, la gente dice que nunca pasa, realmente pasa, te enlazas, te llegan enlaces desde otros sitios web y realmente son sitios web de valor, pero es muy difícil, que por no, es un factor que vos no podés controlar, tiene su curva de dificultad. Pero hay otra manera más, que es a través de estrategias creativas que vamos a ver más adelante, o que también vimos en este video, o que también vimos en este video. Entonces, ahora que entendemos qué son estos enlaces, vamos a alejarnos un poquito más allá del cuadro, no tanto. ¿Qué es el SEO off page y por qué es importante? Bueno. El SEO off page incluye todas las acciones que realizarás fuera de tu sitio web para mejorar su posicionamiento. Link building, como dijimos recién, es una parte clave, pero también lo son las menciones en redes sociales, colaboraciones, cualquier otra actividad que mejore tu presencia en línea. Bien. Ah, dice Pac 2, que hablaba de lo que no tenía que decir. Vamos a abrir SEMrush y te voy a guiar paso a paso. Pero mirá que acá no hay lugar para los débiles de corazón, sean los que tienen insuficiencias cardíacas. Así que vamos a filtrar esos enlaces como quien busca perejil sin hojas amarillas en el supermercado. O cilantro, a mí me gusta más el cilantro. ¿Team cilantro o team perejil? ¿Qué buscamos acá? Buscamos calidad. Mi querido amigo Pac, buscamos calidad. Ponele que encontrás un enlace de un sitio que te suena más incómodo y raro que piropo de ascensor. Ok, es momento de desautorizarlo y algunas cosas más. Para usar el backlink audit de SEMrush tenemos que entrar
directamente a SEMrush y seleccionamos la herramienta Backlink Audit. Introducimos la URL de nuestro sitio y dejamos que las herramientas analicen nuestro perfil de enlaces. Todo muy lindo, Pack. Pero ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Vino Pack 3, pero ¿qué onda con esta gente? Ya dentro de poco vamos a hacer un 6-pack. No, acá no, las birras, obviamente las birras. SEMrush te va a marcar los enlaces como tóxicos, potencialmente tóxicos y o seguros. Los enlaces tóxicos suelen venir de páginas spam o irrelevantes, mientras que los seguros suelen ser sitios más reputados y de buena calidad. No necesariamente porque, a ver, Infobae a veces te caen como enlaces tóxicos porque detecta que ahí hay cierta toxicidad. Y bueno, razón, lo que se dice razón, no le falta. Pero bueno, una vez que detectamos estos enlaces, ahora es momento de hacerlos cagar fuego. Selecciona los enlaces tóxicos que querés desautorizar. Genera un archivo como este, un archivo de texto plano que nosotros después vamos a subir a Google Search Console o a la consola de búsqueda en la cual querramos trabajar. Bueno, nadie saltó por Bing, ok, está bien, no pasa nada. Vamos a trabajar con Search Console nada más. Bien, como decía, seleccionar los enlaces tóxicos, generar un archivo de desautorización directamente desde SEMrush y subirlo a Google Search Console. Yo con estos no me junto, no los uno. Esto le dice a Google que no consideres esos enlaces para evaluar tu web. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Y vos, cuando un sitio tóxico te dice yo soy amigo de ese, vos le decís así con la cara, no, yo no. Bien, volvemos. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando al principio, crea contenido enlazable, o sea, contenido de calidad. Un buen ejemplo es crear estudios únicos, infografías o guías prácticas. También en el pasado hablamos de crear herramientas no-code. Un ejemplo de lo que podemos hacer es una guía detallada sobre cómo implementar marketing digital en pymes. Puede ser una buena fuente de enlaces porque puede traer enlaces de blogs y sitios especializados. Hay que ser original y auténtico, aportar algo a la comunidad, algo que sea diferente, que no se haya visto, y de esta forma van a querer enlazar. No sirve mucho generar un ebook o algo que te pida contactos porque vos ya estás tomando valor por ahí, no vas a conseguir el enlace. En cambio, si vos estás dando algo de manera gratuita, ahí sí vas a conseguir este tipo de enlaces. Otra cosa que también está buena son los casos de éxito. Por ejemplo, en un proyecto descubrí que las web copiaban mi política de cookies. Entonces lo que intenté hacer es meter un enlace oculto dentro de lo que era un puntito. Entonces resultó que conseguí muchos backlinks en ese e-commerce que tenía en ese momento, lo que me hizo generar mucha autoridad y generó mucho tráfico y bueno, eventualmente generaron muchas ventas porque eso lo laburaba a modo de experimento y de manera exclusivamente con SEO lo trataba de monetizar. Así que no te digo que copies específicamente esta estrategia, pero podés adaptarla a tu industria. Por ejemplo, si vendes productos, podés incluir enlaces en manuales o en algunos descargables. Si tenés un sitio web de noticias y comunicado de prensa, si te tenés que preguntar si lanzaste un producto o tenés una noticia interesante sobre tu marca, escribí un comunicado de prensa e incluí enlaces estratégicos. Esto funciona muy bien para empresas que están haciendo SEO local o incluso para algunas startups. Voy a tener un gato acá porque está insoportable. Bueno, como venía diciendo, campañas virales. Otra opción es crear campañas virales. Imaginemos un cliente que vende almohadas. Lo que vamos a hacer es crear un estudio sobre cómo las almohadas con ciertas características morfológicas facilitan el sueño, reducen el estrés y bajan las piñas en la oficina en un 25%. Entonces, si utilizamos estos datos, los medios locales y los blogs especializados lo van a querer compartir generando cientos de enlaces. ¿Qué no fue ese ejemplo? No entiendo los ejemplos de este muchacho. Basta vos. ¿Dudas que se te pueden ocurrir? Ah, sí, querido, yo ya pasé por eso, pero lo sé, no sufran. Se está volviendo loco solo, chiquito dolor, por Dios. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuántos enlaces necesito para posicionar? No se trata de cantidad, sino de calidad. It's not the destination, it's the right, baby. Un enlace de una web de alta autoridad vale más que 100 de páginas irrelevantes. La pregunta siguiente es, ¿debo comprar enlaces? Aunque es una práctica común, no es lo más recomendado. A ver, ¿por qué no es lo más recomendado? Porque por lo general esos enlaces que vos compras no te aseguran nada de tráfico, nada de visitas, nada de visibilidad. Te pueden vitaminar. Google penaliza los enlaces comprados si los detecta y obviamente son de mala calidad. En este caso es mejor invertir en estrategias orgánicas y tratar de poner la guita más ahí que en una granjita de enlaces sin valor. Pero bueno, vamos a suponer que nunca hiciste un backlink audit. ¿Qué pasa si no desautorizo los enlaces tóxicos? Si no desautorizas los enlaces tóxicos, puedes ser penalizado con una pérdida de visibilidad en los resultados de búsqueda. Por eso es clave monitorear tu perfil de backlinks con cierta regularidad. A mí me gusta hacerlo una vez al mes, una vez cada 2 meses. Tampoco es algo que tengo que hacer todos los días, algo más bien esporádico. Pero en conclusión, queridos Pack 2, Pack 3, Pack Trueno y audiencia, el link building sigue siendo uno de los factores más importantes del SEO. Pero debe hacerse bien, obviamente. Con herramientas como SEMrush, entre paréntesis, Dios y patrocinador de este video, no solo podés encontrar oportunidades de enlaces, sino que también podés proteger tu sitio web de backlinks tóxicos. Y esto es muy importante. Por cierto, si aún no probaste SEMrush, te dejo un enlace en la descripción para que lo explores. Acordate de usar mi enlace, que también me ayuda a seguir creando contenido como este, sin costo adicional para vos. Y espero que este video te haya sido útil. Dale like, suscríbete y compartí este contenido con alguien que quiera mejorar su SEO. Si no, te vas bien a la mierda. Prohibida
Evita la entrada de W. Manimoo es un pésimo programa. Ese letrero no puede detenerme porque no sé